El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras de la catedral, proyectando coloridos patrones sobre el vestido de novia blanco de Elena Martínez. Se miró en el espejo una última vez. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante recogido con pequeñas flores blancas entretejidas. Su maquillaje era sencillo pero perfecto. Se suponía que hoy sería el día más feliz de su vida. 5 minutos, señora Martínez, dijo la coordinadora con una sonrisa. Elena asintió, con el corazón acelerado. Cómo una simple ingeniera como ella había acabado casándose con Carlos Reyes, heredero de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Su historia de amor parecía de película. Él había entrado en su laboratorio un día durante una visita al Centro de Investigación Espacial y no había dejado de perseguirla desde entonces. Sus amigos se habían sorprendido. Algunos incluso le habían advertido que algo no iba bien. Carlos, con su aspecto perfecto y sus conexiones familiares, nunca antes había mostrado interés por los científicos. Pero Elena se había enamorado de su encanto, de su aparente fascinación por su trabajo y de cómo la hacía sentir especial. ¿Listo?, preguntó María, su mejor amiga y dama de honor. Estoy más lista que nunca, respondió Elena, alisándose el vestido. La catedral estaba abarrotada. A un lado, la modesta familia de Elena y sus colegas del Centro de Investigación Espacial. Al otro, la familia Reyes y sus amigos de la alta sociedad. Y al fondo, ligeramente separada de los invitados humanos, se sentaba una pequeña delegación de extraterrestres de la Federación Galáctica. Su presencia era a la vez cortesía y formalidad. Como una de las principales expertas de la Tierra en tecnología de propulsión espacial, el trabajo de Elena se consideraba importante para las relaciones entre humanos y extraterrestres. Los vigilantes, seres altos de piel plateada y ojos observadores, permanecían sentados en silencio, estudiando el ritual humano con interés científico. Elena caminó por el pasillo hacia donde la esperaba Carlos, apuesto con su smoking negro. Su sonrisa parecía diferente hoy, más tensa, casi petulante. Apartó ese pensamiento. Solo nervios de la boda, se dijo. La ceremonia transcurrió con normalidad hasta que llegó el momento de intercambiar votos. Carlos le quitó el micrófono al sacerdote. Antes de continuar, tengo algo que decir. Su voz resonó por la catedral. Elena lo miró confundida. Esto no formaba parte del plan. Quiero agradecerles a todos por venir hoy, dijo Carlos con voz firme y segura. Sobre todo a mis amigos de allí. Señaló a un grupo de jóvenes que alzaron sus copas de champán en respuesta. Verán, hace 3 años hicimos una apuesta. Continuó Carlos, sin mirar ya a Elena. Dijeron que no podía conseguir que la mujer más aburrida y obsesionada con el trabajo del centro de investigación se enamorara de mí. Dijeron que nadie podría hacer creer a la rata de laboratorio que era digna de estar en nuestro círculo social. Una ola de frío invadió a Elena mientras la catedral se quedaba en silencio. Pero les demostré que estaban equivocados, ¿verdad?, rió Carlos, volviéndose hacia sus amigos. Me costó un poco mostrar interés en toda esa aburrida charla científica, fingir que me importaban los motores espaciales y la tecnología alienígena. Pero bueno, gané. Elena se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La catedral se había quedado en completo silencio. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, incluyendo la mirada fija de la delegación alienígena. Así que gracias, Elena, por ser un blanco tan fácil. La apuesta era por 2 años, pero la alargué a 3 porque mis amigos seguían subiendo la apuesta. ¿Llevarte hasta el altar? Eso me hizo ganar una buena recompensa. Se giró hacia ella, su rostro ya no ocultaba su desprecio. ¿De verdad creías que alguien como yo se casaría con alguien como tú? ¿Una mujer que se pasa la vida enterrada entre piezas de motores y manuales técnicos? ¿Quién habla de propulsión espacial en las cenas? Elena sintió que algo se rompía en su interior. No su corazón, que ya se había hecho añicos con sus primeras palabras, sino algo más profundo. Su confianza en la gente, quizás. O su inocencia. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras las lágrimas amenazaban con caer, Elena sintió una extraña calma que la invadía. Enderezó la espalda y miró directamente a los ojos de Carlos. ¿Terminaste?, preguntó con una voz sorprendentemente firme. Carlos parpadeó, esperando claramente histeria, lágrimas o súplicas. Lo siento por ti, continuó Elena, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Pasaste 3 años de tu vida fingiendo ser alguien que no eres, solo para ganar una apuesta. ¿Qué tan vacía debe ser tu existencia? Se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo colocó en el altar. Gracias por mostrarme quién eres realmente antes de que fuera demasiado tarde. Te lo habría dado todo, mi amor,
mi confianza, mi vida. En cambio, me has dado algo mucho más valioso, saber que merezco algo mejor. Se giró hacia el público atónito. Pido disculpas a todos los que vinieron hoy esperando una boda. No habrá celebración, pero por favor, quédense y disfruten de la comida y las bebidas. Ya está pagada. Entonces Elena miró directamente a la delegación alienígena. Los vigilantes se habían puesto de pie, con sus ojos plateados fijos en la escena con intensa concentración. Honorables representantes de la Federación Galáctica, les pido disculpas especialmente por haber tenido que presenciar esta lamentable exhibición. Por favor, no juzguen a toda la humanidad por las acciones de un solo hombre. Uno de los vigilantes, más alto que los demás, le dedicó un sutil asentimiento que parecía transmitir respeto. Con una dignidad que desconocía poseer, Elena regresó sola por el pasillo. No corrió. No lloró. Mantuvo la cabeza en alto mientras los susurros la seguían. Al llegar a las puertas de la catedral, oyó a Carlos gritar, con una voz ya no segura, sino confusa. Elena, espera. Solo era una broma. Vamos, no te pongas tan seria. Pero no se volvió. Afuera, la brillante luz del sol le dio en el rostro y, por primera vez en horas, Elena respiró hondo. Algo había terminado hoy, sí. Pero algo más. Algo importante, acababa de comenzar. En el coche negro que la esperaba para llevársela, Elena por fin se permitió un momento de intimidad. No lloró por Carlos ni por la boda que nunca se celebró. En cambio, sacó su teléfono y abrió el correo electrónico que había recibido esa mañana, una oferta para dirigir un nuevo proyecto clasificado en el Centro de Investigación Espacial. Un proyecto que había dudado en aceptar porque Carlos quería que trabajara menos horas después de casarse. Proyecto Nexus, susurró para sí misma, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios al escribir su aceptación. Creo que haremos grandes cosas juntos. Tras ella, las puertas de la catedral se abrieron de nuevo cuando la delegación alienígena se marchó temprano. Su opinión sobre la dinámica emocional humana quedó para siempre marcada por lo que acababan de presenciar. Lo que nadie podía saber, ni Elena, ni Carlos, y mucho menos los alienígenas que observaban, era cómo ese día cambiaría para siempre el destino de la Tierra y el lugar de la humanidad en la galaxia. La despreció frente a todos en su boda. Pero miró quien terminó rogándole. Parte 2. El descubrimiento. Pasaron 3 años desde el día de la humillación de Elena. El recuerdo se había desvanecido en algo lejano, como una pesadilla que ya no tenía poder sobre ella. En estos 3 años, Elena se había transformado a sí misma y a su carrera. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas reforzadas de las instalaciones subterráneas donde se había establecido el proyecto Nexus. Elena se encontraba frente a una gran pantalla holográfica, con su cabello oscuro ahora corto, con un estilo práctico que requería un mantenimiento mínimo. Vestía una sencilla bata blanca con el logotipo del proyecto Nexus, una estrella estilizada con ondas de energía fluyendo hacia afuera. Doctora Martínez, los nuevos cálculos de energía están listos, dijo un joven asistente, entregándole una tableta. Elena asintió. Gracias, Robert. A los 32 años, se había convertido en la directora de proyecto más joven en la historia de la División de Investigación Espacial de la Tierra. El proyecto Nexus era el secreto más ambicioso de la humanidad, desarrollar un motor interestelar que permitirá a los humanos viajar más allá del sistema solar sin depender de la tecnología que la Federación Galáctica controlaba cuidadosamente y compartía con moderación. ¿Alguna mejora?, preguntó Marco, su mejor amigo y jefe de comunicaciones del proyecto. Un hombre alto y de mirada amable, Marco había estado a su lado desde la universidad y vivió el desastre de la boda en primera persona. Un 10% más eficiente que el modelo de ayer, respondió Elena, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. A este paso, estaremos listos para una prueba el mes que viene. Marco silbó. Los delegados de la Federación se sorprenderán cuando descubran lo que hemos logrado por nuestra cuenta. El rostro de Elena se endureció ligeramente. No lo sabrán hasta que estemos listos. Recuerden, por lo que saben, solo estamos trabajando en mejorar nuestros sistemas de transporte locales. La Federación, aunque oficialmente era una alianza pacífica de especies espaciales, mantenía a la Tierra bajo control. Las nuevas tecnologías debían ser aprobadas, los viajes interestelares eran limitados y la humanidad era tratada como una niña a la que no se le podían confiar las herramientas reales. Los vigilantes, una de las especies más influyentes de la Federación, servían como los principales asesores de la Tierra, aunque la mayoría de los humanos entendían que en realidad eran monitores. Voy al laboratorio B a revisar el campo de contención, dijo Elena. Avísame si hay algún cambio. El laboratorio inferior estaba vacío a esa hora tan temprana.
Elena disfrutaba de esos momentos de tranquilidad en los que podía trabajar sin interrupciones. Se sentó en su terminal privada e introdujo su código de seguridad. En lugar de los archivos de proyecto habituales, apareció un patrón extraño en su pantalla. Una secuencia de paquetes de datos que no deberían existir en su red segura. ¿Qué es esto?, murmuró, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Cuanto más investigaba la anomalía, más alarmada se sentía. Alguien, o algo, había creado un canal oculto en su sistema de comunicación. Era sofisticado, diseñado para imitar el tráfico normal de datos a menos que se supiera exactamente qué buscar. Elena rastreó la ruta de la señal, siguiéndola a través de cortafuegos y protocolos de seguridad hasta llegar a su origen, la Embajada de la Federación en Nueva Ginebra. «Eso es imposible», susurró. Descargó los datos cifrados y los analizó con sus algoritmos personales de descifrado, programas que había desarrollado en privado y que nunca había compartido. Pasaron las horas trabajando, olvidándose por completo de la inspección del campo de contención. Finalmente, los datos revelaron sus secretos. Lo que vio le heló la sangre. Informes, evaluaciones, planes, todo escrito en el lenguaje formal y frío de los vigilantes. Y todos hablaban de un mismo tema, la iniciativa de contención humana. Los documentos describían a la humanidad como emocionalmente errática y propensa a la violencia. Describían la Tierra como un planeta problemático que necesitaba ser controlado. Y esbozaban un plan para una invasión silenciosa, un reemplazo gradual de líderes humanos clave por agentes de los vigilantes que usaran tecnología avanzada de camuflaje biológico. Un archivo titulado Inestabilidad emocional humana, casos prácticos le llamó la atención. Elena lo abrió y se quedó sin aliento. Allí estaba, en imágenes de alta resolución tomadas en su boda hacía 3 años. El archivo analizaba todo el incidente, utilizándolo como ejemplo de la típica falta de fiabilidad emocional humana y como prueba de que los humanos no están preparados para la verdadera ciudadanía galáctica. El informe concluía: la respuesta emocional del sujeto a la traición demuestra por qué no se puede confiar en los humanos con tecnología avanzada. Sus sentimientos personales interfieren con el juicio racional. Se adjuntaba una nota: el sujeto Reyes actuó como se predijo, lo que confirma nuestra teoría de que la lealtad humana puede verse fácilmente comprometida. Recomendado para la fase 2 de pruebas. Elena se recostó, atónita. ¿Carlos había sido manipulado? ¿Formaba parte de algún experimento de los vigilantes? La idea la enfureció aún más. No solo la habían humillado, sino que su humillación se había utilizado como prueba contra toda su especie. El documento final era el más aterrador, una cronología. Según el plan de los vigilantes, la invasión silenciosa comenzaría en 6 meses, comenzando con puestos clave de liderazgo militar y científico. El proyecto Nexus debe ser contenido, decía un pasaje. Muestra un avance preocupante que va más allá de los niveles tecnológicos permitidos. Elena copió rápidamente todos los archivos a una unidad segura y luego borró todo rastro de su descubrimiento del sistema. Su mente daba vueltas. ¿A quién se lo diría? ¿Quién creería que el respetado Wa, los programadores, conocidos en toda la Tierra como asesores pacíficos, planeaban realmente apoderarse del planeta? Necesitaba pruebas que convencieran al Consejo de Defensa Mundial. Pero aún más importante, necesitaba acelerar el proyecto Nexus. Si su equipo lograba perfeccionar su tecnología de propulsión interestelar antes de que comenzara la invasión, la humanidad tendría una oportunidad de luchar. Al salir del laboratorio, Elena vio un mensaje en su tableta personal, una invitación a una recepción diplomática en la Embajada de la Federación la semana que viene. Todos los líderes del proyecto debían asistir como gesto de cooperación continua. Los labios de Elena formaron una fina línea. Iría. Sonreiría y estrecharía la mano de los mismos seres que veían a su especie como hijos a los que controlar. Y mientras tanto, planearía la defensa de la humanidad. Usaron mi peor día contra todo mi planeta, pensó mientras caminaba por el pasillo. No tiene ni idea de lo que los humanos son realmente capaces de hacer cuando se ven amenazados. En su oficina, Elena abrió la cronología del proyecto Nexus y tomó una decisión. Dirigiéndose a su computadora, envió un mensaje a su equipo principal: reunión de emergencia. 20 minutos. Nivel de seguridad alfa. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de demostrar las capacidades tecnológicas de la humanidad. Se trataba de sobrevivir. Mientras esperaba la llegada de su equipo, Elena observó la pequeña maqueta de una nave espacial en su escritorio, el primer diseño de su nuevo sistema de propulsión. Lo que había comenzado como un proyecto de exploración pacífica ahora se convertiría en la mayor defensa de la humanidad. Y en algún lugar de su mente, se preguntaba si Carlos sabía en qué había participado.
Si tenía alguna idea de que su cruel apuesta podría haber contribuido a la ruina de la humanidad, o si ella lo había logrado, haberla salvado sin querer. Esto es una locura, Elena. ¿Entiendes lo que sugieres? Marco caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación segura donde Elena había reunido a sus colegas de mayor confianza. Elena se mantuvo firme, con la evidencia mostrada en las pantallas a su alrededor. Sé cómo suena. Pero los datos no mienten. En la sala solo había 3 personas además de Elena: Marco, su especialista en comunicaciones y su más antiguo amigo, Lucía, una exestratega militar que ahora dirigía el equipo de seguridad del proyecto, y Antonio, quien había trabajado como diplomático con la Federación Galáctica antes de unirse al proyecto Nexus como su experto en tecnología alienígena. Antonio estudió los archivos con atención, con su mirada experta captando detalles que los demás podrían pasar por alto. Los patrones de comunicación coinciden con el código diplomático de los vigilantes. ¿Y estos planes? Negó con la cabeza. Si son auténticos, nos enfrentamos a una toma de control total en un año. Si son auténticos, enfatizó Lucía, cautelosa por su entrenamiento militar. Era la más joven del grupo, con 30 años, y una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Debemos considerar la posibilidad de que se trate de desinformación diseñada para generar pánico. Elena asintió. Por eso necesitamos más pruebas antes de acudir al Consejo de Defensa Mundial. No nos creerán sin pruebas sólidas. Incluso con pruebas, será difícil, dijo Antonio con gravedad. Los vigilantes llevan décadas forjando su reputación como la especie más pacífica y servicial de la Federación. Su embajador tiene al Consejo bajo su control. Marco dejó de pasearse y se volvió hacia Elena. ¿Qué hay de la conexión con Carlos? ¿Estás segura de esa parte? Elena sacó el archivo que más la había impactado. Este informe lo clasifica como sujeto CR-117. Lo han estado monitoreando desde antes de que comenzara nuestra relación. Mira esta línea. El sujeto muestra una alta susceptibilidad a la sugestión cuando está motivado por el estatus social y la aprobación de sus compañeros. Punto. Lo manipularon para que te hiciera daño, dijo Lucía, atando cabos. ¿Pero por qué? Según esto, señaló Elena a otra sección, estaban probando las respuestas emocionales humanas a la traición y la humillación pública. Querían ver si reaccionaría de forma violenta o autodestructiva. Una prueba de estabilidad humana, murmuró Antonio. Típica metodología de los vigilantes. Siempre he estado obsesionado con predecir patrones de comportamiento. Marco se inclinó hacia adelante y siguió leyendo. Dice que Carlos ahora trabaja como representante comercial, sirviendo de enlace entre las empresas terrestres y los intereses comerciales de los vigilantes. Miró a Elena. Podría tener acceso a la información que necesitamos. El rostro de Elena se endureció. No voy a contactar con Carlos. Quizás no tengas que hacerlo, dijo Lucía, escribiendo ya en su tableta. Si trabaja con los vigilantes, podemos monitorear sus comunicaciones. Legalmente cuestionable, pero dadas las circunstancias. Hazlo, decidió Elena. Pero con cuidado. Si los vigilantes nos detectan observándolos, acelerarán su cronología. Antonio seguía estudiando los planes de invasión. Según esto, planean empezar reemplazando a líderes militares y científicos clave. Personas con acceso a los sistemas de defensa de la Tierra. Y mencionan específicamente el proyecto Nexus como una amenaza para sus planes, añadió Elena. Lo que significa que nuestro trabajo es más importante que nunca. Marco parecía preocupado. Elena, tenemos que informar al Consejo. Incluso con pruebas limitadas. Lo haremos, le aseguró Elena. Pero primero, necesitamos un plan B. Si el Consejo no nos cree, o peor aún, si ya hay vigilantes infiltrados entre ellos, debemos estar preparados. Lucía asintió. Modificamos el proyecto Nexus. Fue diseñado como un sistema de propulsión, pero con ajustes, podría convertirse en un escudo defensivo. ¿Es posible?, preguntó Marco. Los ojos de Elena se iluminaron con el desafío. En teoría, el campo de energía que estamos creando para permitir viajes más rápidos que la luz podría reconfigurarse para alterar su tecnología. Pero necesitaríamos entender exactamente cómo funcionan sus sistemas. Todas las miradas se volvieron hacia Antonio. Tengo algunos conocimientos de mi época diplomática, dijo lentamente. Pero no lo suficiente para lo que sugieres. Entonces necesitamos más, dijo Elena con firmeza. La recepción en la Embajada de la Federación es en 3 días. Antonio y yo asistiremos como estaba previsto. Marco, tú monitorearás las comunicaciones desde aquí. Lucía,
empieza a trabajar en los protocolos de seguridad. Quiero saber en el momento en que alguien inusual intente acceder a nuestros sistemas. El equipo asintió, cada uno comprendiendo su función. Una cosa más, dijo Elena con voz grave. De ahora en adelante, no confiamos en nadie fuera de esta sala. Incluso otros miembros del personal del proyecto Nexus podrían verse comprometidos. Al salir de la sala segura, Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Toda su especie estaba en peligro, y solo 4 personas sabían la verdad. 3 días después, Elena se encontraba en el gran salón de baile de la Embajada de la Federación, con una copa de champán en la mano y una sonrisa cortés fija en el rostro. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro, elegido específicamente para integrarse en lugar de destacar. Antonio se movía entre la multitud cercana, conversando informalmente con varios representantes alienígenas mientras recababa información. Martínez, dijo una voz suave a sus espaldas. ¡Qué alegría volver a verte! Elena se giró y se encontró cara a cara con el embajador Torán, el principal representante de los vigilantes en la Tierra. Alto y delgado, de piel plateada y ojos grandes e impasibles, proyectaba un aura de serena sabiduría que había cautivado a los líderes humanos durante años. Embajador, lo saludó Elena, manteniendo la voz firme a pesar de conocer sus verdaderas intenciones. El placer es mío. He seguido tu trabajo con gran interés, dijo Torán. El proyecto Nexus muestra un progreso notable para ser una iniciativa humana. La ligera condescendencia en su voz, para ser una iniciativa humana, habría molestado a Elena en su momento. Ahora, sabiendo lo que sabía, la dejó helada. Aún estamos muy por detrás de la tecnología de los vigilantes, por supuesto, dijo con modestia, interpretando su papel. En efecto. Pero impresionante de todos modos. Sus grandes ojos la estudiaron con atención. Has avanzado mucho desde nuestro último encuentro importante. Elena mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. Se refería al día de su boda. La vida está llena de giros inesperados, embajador. En efecto. Sus finos labios formaron lo que parecía una sonrisa entre los vigilantes. Veo que tu exprometido también está aquí esta noche. ¿Cómo? Es fascinante que ustedes, los humanos, puedan compartir el mismo espacio después de eventos tan emotivos. Antes de que Elena pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada captó la atención de todos. Se giró y vio a Carlos Reyes entrando en el salón, sonriendo y estrechando manos mientras se abría paso entre la multitud. Parecía mayor, más refinado con su costoso traje, pero tan arrogante como ella recordaba. Quizás tengan la oportunidad de reconectar, sugirió Torán, con un tono que dejaba claro que no era casualidad. Mientras se alejaba para saludar a los demás invitados, Elena buscó su auricular, camuflado en una sencilla joya. Marco, susurró una vez que el embajador estuvo fuera del alcance del oído. Carlos está aquí. Y no creo que sea un accidente. Entendido, la voz de Marco se escuchó con claridad. Lucía acaba de detectar un aumento de las comunicaciones entre la embajada y una nave de los vigilantes en órbita. Algo está pasando esta noche. Elena miró al otro lado de la sala y captó la mirada de Antonio. Él asintió sutilmente, al haber notado también a Carlos. Y entonces Carlos levantó la vista y la vio. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido de algo que Elena no pudo identificar. ¿Vergüenza? ¿Miedo? Antes de que pudiera decidirse, se dio la vuelta rápidamente y se enfrascó en una conversación con un grupo de ejecutivos. Sigan monitoreando, murmuró Elena a Marco. Creo que estamos a punto de descubrir por qué nos reunieron a todos esta noche. Como si hubiera sido una señal, el embajador Torán se movió al centro de la sala y golpeó un vaso para llamar la atención. Honorables invitados, comenzó, con voz que se oía con naturalidad. Esta noche marca un momento histórico en las relaciones entre la Tierra y la Federación. Dentro de 6 meses, comenzaremos un nuevo programa de cooperación reforzada entre vigilantes y humanos. Elena sintió que se le helaba la sangre. 6 meses, exactamente igual a la cronología de los archivos secretos. Se invitará a humanos seleccionados a unirse a las tripulaciones de los vigilantes en misiones prolongadas, continuó Torán. Y los asesores de los vigilantes asumirán roles más activos en el gobierno y las estructuras de defensa de la Tierra. Mientras la multitud aplaudía, Elena intercambió una mirada con Antonio. La invasión no llegaría en 6 meses. Se anunciaba esta noche, disfrazada de programa de cooperación. Y nadie más que ellos reconoció el peligro. La despreció frente a todos en su boda. Pero mira quién terminó rogándose. Parte 4. La preparación. Elena observó la proyección que flotaba sobre la mesa de conferencias.
Mostraba un diagrama detallado del dispositivo modificado del proyecto Nexus. Ya no era solo un sistema de propulsión, sino la mejor esperanza de la humanidad para defenderse de los vigilantes. ¿Funcionará?, preguntó Marco, rompiendo el silencio que había invadido al equipo. Habían pasado 2 semanas desde la recepción en la Embajada de la Federación. 2 semanas trabajando sin descanso, durmiendo en el laboratorio y compitiendo contra reloj. El Consejo de Defensa Mundial había desestimado sus advertencias, tal como Elena temía. Un miembro del Consejo incluso sugirió que necesitaba una evaluación psicológica tras su traumática experiencia nupcial. En teoría, sí, respondió Elena con voz cansada pero decidida. El campo de energía se puede sintonizar con la frecuencia específica en la que opera la tecnología de los vigilantes. Sus naves, sus armas, incluso sus sistemas de comunicación, utilizan una firma cuántica que hemos identificado a partir de los datos que Antonio recopiló. Antonio asintió. Tenía peor aspecto que los demás, aún recuperándose de un susto reciente. 3 días antes, lo habían seguido tras salir de las instalaciones. Solo el entrenamiento militar y la rapidez mental de Lucía lo habían salvado de lo que claramente era un intento de secuestro por parte de los vigilantes. Pero nunca lo hemos probado a escala real, señaló Lucía, siempre con la mentalidad práctica. Y no lo sabremos con certeza hasta que nos enfrentemos a su tecnología real. Elena se centró en una parte específica del diseño. Por eso este componente es crucial. Es adaptable, puede escanear y ajustarse a cualquier cosa que nos lancen. Suponiendo que terminemos de construirlo a tiempo, dijo Marco. La línea de tiempo mostrada en otra pantalla mostraba que faltaban aproximadamente 5 meses para que comenzara oficialmente el programa de cooperación de los vigilantes. 5 meses antes de que los asesores alienígenas se integraran en el ejército y el gobierno de la Tierra. Lo terminaremos, dijo Elena con tranquila seguridad. Tenemos que hacerlo. No mencionó su otra preocupación, que los vigilantes ya sospecharan lo que estaban haciendo. Las brechas de seguridad habían aumentado la semana pasada. Nada definitivo, pero suficiente para que Elena implementara un horario rotativo para que alguien siempre estuviera vigilando el laboratorio. ¿Y los materiales?, preguntó Lucía. Algunos de estos componentes no estaban en el diseño original. Plantearán dudas si los pedimos de repente. Elena sonrió levemente. Ya está resuelto. Los he clasificado en diferentes proyectos y he distribuido los pedidos entre varios proveedores. Por lo que se sabe, solo estamos trabajando en varias pequeñas mejoras a los sistemas existentes. Marco pareció impresionado. ¿Has pensado en todo? No en todo, admitió Elena. Todavía no sabemos cuántos humanos están trabajando ya con los vigilantes. Ni cómo desplegaremos el escudo cuando esté listo. Antonio, que había guardado silencio hasta ahora, intervino. Quizás tenga una solución para el segundo problema. Abrió un nuevo diagrama en su tableta y lo envió a la pantalla principal. Si construimos versiones más pequeñas de la tecnología principal, unidades portátiles, podríamos colocarlas en puntos estratégicos del planeta. Elena estudió el diseño y comprendió de inmediato su potencial. Una red de escudos interconectados en lugar de un punto central que pudiera ser el objetivo. Antonio, eso es brillante. También significaría que podríamos proteger instalaciones clave incluso si no podemos proteger todo el planeta a la vez, añadió Lucía, mientras su mente estratégica ya estaba trabajando en los lugares de despliegue. Marco frunció el ceño. Pero fabricar varias unidades requerirá aún más tiempo y recursos. Entonces trabajaremos más rápido, dijo Elena simplemente. Y usaremos lo que tenemos de forma más eficiente. Se levantó y se dirigió a la pizarra que aún usaba rotuladores de verdad, el único lugar que sabían que no podía ser hackeado ni vigilado. En él, dibujó un cronograma aproximado. 3 equipos. El primero se centra en completar el prototipo. El segundo se encarga de la fabricación de las unidades portátiles una vez finalizado el diseño. El tercero trabaja en la estrategia de despliegue y las medidas de contrainfiltración. Se giró para encarar a su pequeño grupo de aliados. No les voy a mentir. Lo que intentamos es algo inédito. Hablamos de crear tecnología que pueda enfrentarse a una especie alienígena avanzada, y tenemos que hacerlo en absoluto secreto con recursos limitados. La sala quedó en silencio mientras sus palabras se asimilaban. Pero tenemos una ventaja que no esperan, continuó Elena. Creen que conocen a los humanos. Creen que nos han estudiado y comprenden nuestras limitaciones. Una pequeña sonrisa feroz se dibujó en su rostro. Se equivocan. El equipo se dispersó para comenzar con sus tareas asignadas. Elena se quedó, revisando los diseños una vez más.
Estaba tan absorta en su trabajo que no notó el regreso de Marco hasta que habló. Necesitas descansar, Elena. Llevas despierta casi 40 horas. Se frotó los ojos. Dormiré cuando termine esta sección. Marco le puso una mano en el hombro. No ayudarás a la Tierra trabajando hasta morir. 4 horas. Es todo lo que pido. Elena aceptó a regañadientes. Mientras caminaba hacia la pequeña zona de descanso que habían instalado en el laboratorio, pasó junto a la ventana que daba a la cámara de pruebas. Dentro se encontraba el prototipo parcialmente construido, un dispositivo esférico rodeado por un anillo de emisores especializados. Parecía engañosamente simple para algo diseñado para salvar a la humanidad. Se permitió un momento de duda. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si se les escapaba algo crucial de la tecnología de los vigilantes? ¿Y si ya era demasiado tarde? Entonces negó con la cabeza con firmeza. La duda no le serviría ahora. Solo la acción lo haría. 3 meses después, Elena permanecía en el mismo sitio, contemplando un dispositivo muy diferente. El prototipo estaba completo, su superficie brillaba bajo las luces del laboratorio. ¿Listos para la primera prueba a máxima potencia?, preguntó Marco desde la estación de control. Elena asintió. Todos despejen la cámara de pruebas. Lucía, están los sensores en su lugar. Todo listo, confirmó Lucía. Si esto funciona, si creemos que sí, deberíamos ver la interrupción de todas las señales electrónicas dentro del perímetro del escudo. Antonio observaba desde una distancia prudencial, con su tableta lista para registrar los resultados. Su casi secuestro había sido seguido por 2 incidentes de seguridad más. El más reciente había dejado a uno de sus técnicos de laboratorio en el hospital, oficialmente un accidente, pero todos sabían que no era así. Iniciando secuencia de encendido, anunció Marco. El prototipo cobró vida con un zumbido, y el anillo de emisores comenzó a brillar con una luz azul blanquecina. Las lecturas de energía aumentaron constantemente en los monitores. 20%, 40%, 60%. Al 70% de potencia, ocurrió algo inesperado. El resplandor azul blanquecino se intensificó repentinamente, expandiéndose hacia afuera en una esfera perfecta mucho más rápido de lo que sus cálculos habían predicho. Los niveles de energía están superando las proyecciones, gritó Lucía, con los dedos volando sobre los controles. El campo se autoamplifica. Elena se inclinó hacia adelante, observando con asombro cómo el escudo se expandía para llenar toda la cámara y luego comenzaba a atravesar las paredes como si no estuvieran allí. Marco, callado. Bájalo, ordenó. Pero antes de que Marco pudiera reaccionar, todos los monitores se apagaron. Todos los dispositivos electrónicos del laboratorio se apagaron simultáneamente. Por un instante aterrador, la oscuridad y el silencio invadieron las instalaciones. Entonces, los generadores de emergencia se activaron y las tenues luces de emergencia proyectaron un brillo inquietante sobre el equipo asustado. «¿Están todos bien?», gritó Elena. Se oyeron respuestas afirmativas por toda la sala. Marco intentó reiniciar su terminal. «Todo el sistema está frito», informó. Fuera lo que fuera, era mucho más potente de lo que esperábamos. Elena se acercó a la cámara de pruebas con cautela. A través de la ventana, pudo ver el prototipo, ahora oscuro y silencioso. Pero no estaba dañado, parecía perfecto, como si esperara a ser activado de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó con un dejo de asombro en la voz. Antonio se acercó a ella junto a la ventana. Significa que quizá acabamos de descubrir algo que ni siquiera los vigilantes tienen. Elena asintió lentamente. Un campo de energía autoamplificado que puede neutralizar la tecnología al instante. Se giró para encarar a su equipo, con los ojos brillantes por la primera esperanza real que habían tenido en meses. No solo tenemos un escudo, tenemos un arma. Como en respuesta a sus palabras, una alarma empezó a sonar en todas las instalaciones. Brecha de seguridad, anunció Lucía, comprobando su comunicador de respaldo. Entrada principal. Múltiples intrusos. El momento de triunfo de Elena se desvaneció al instante. Lo saben, dijo. De alguna manera, detectaron la prueba. ¿Qué hacemos?, preguntó Marco, mirándola en busca de orientación. Elena miró el prototipo y luego a su equipo. Apretó la mandíbula con determinación. Protegemos nuestro trabajo a toda costa. Inicie el protocolo de seguridad cielo negro. Ahora. La despreció frente a todos en su boda. Pero mira quién terminó rogando. Parte 5. La reunión. Las alarmas sonaron por todas las instalaciones mientras Elena y su equipo se apresuraban a implementar el protocolo de seguridad cielo negro.
Este era su plan de emergencia para el peor de los casos, un ataque directo al proyecto Nexus. Marco, inicia la transferencia de datos a nuestros servidores de respaldo, ordenó Elena. Lucía, activa los sistemas de seguridad. Antonio, ayúdame a asegurar el prototipo. Se movieron con la eficiencia de la práctica, tras haber estado esperando este momento repetidamente durante los últimos meses. Elena llegó a la cámara de pruebas y desconectó cuidadosamente el prototipo de su fuente de alimentación. Lo colocó en una caja especialmente diseñada para protegerlo de la detección. Elena, tenemos un problema, dijo la voz de Lucía a través del sistema de comunicación. Las señales de seguridad muestran 6 intrusos en la entrada principal, pero no son vigilantes. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Son humanos. Y tienen autorización del gobierno. Autorización del Consejo de Defensa Mundial. Esto fue inesperado. Elena se había preparado para agentes vigilantes, no para autoridades humanas. Mantengan el bloqueo, decidió. No me importa la autorización que tengan. Nadie entra hasta que aseguremos nuestro trabajo. Selló la caja que contenía el prototipo y se dirigió a la bóveda de seguridad que habían preparado meses atrás. Al rodear una en una esquina, casi choca con alguien que venía en dirección contraria. Por un instante, Elena se quedó paralizada. Frente a ella estaba la última persona que esperaba ver, Carlos Reyes. Elena, dijo, con la misma sorpresa que ella. Gracias a Dios que te encontré. Elena retrocedió de inmediato, dirigiendo su mano hacia la pequeña arma que Lucía había insistido en que todos llevaran. ¿Qué hacen aquí?, preguntó. ¿Cómo pasaron el cierre de seguridad? Carlos levantó las manos para indicar que no iba armado. Entré por el túnel de mantenimiento de emergencia. El que no está en los planos oficiales. Elena entrecerró los ojos. Solo su equipo principal sabía de esa entrada. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo tu amigo Antonio, dijo Carlos rápidamente. Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero estás en peligro. El Consejo de Defensa Mundial ha ordenado tu arresto. Afirman que has estado trabajando en tecnología armamentística no autorizada. ¿Eso es lo que les dijeron tus amigos vigilantes?, preguntó Elena con frialdad. Carlos parecía genuinamente confundido. ¿Qué? No, yo. La comprensión se dibujó en su rostro. ¿Sabes lo de los vigilantes? Lo que están planeando. Antes de que Elena pudiera responder, su comunicador sonó. Elena, han traspasado las puertas de seguridad exteriores, informó Marco. Tenemos quizás 5 minutos antes de que lleguen al laboratorio principal. Elena tuvo que tomar una decisión rápida. Examinó el rostro de Carlos, buscando cualquier señal de engaño. ¿Por qué estás aquí, Carlos? ¿En serio? Para advertirte, dijo simplemente. Y para ayudar, si me dejas. ¿Por qué debería creerte? ¿Después de lo que hiciste? Un destello de vergüenza cruzó su rostro. No espero que me perdones por la boda. Lo que hice fue imperdonable. Pero esto no supera. Respiró hondo. Hace 3 semanas, descubrí algo en los acuerdos comerciales que ayudaba a negociar. Cláusulas ocultas que darían a los vigilantes acceso a los sistemas de defensa de la Tierra. Cuando lo cuestioné, mi supervisor vigilante cambió. ¿Cambió cómo?, preguntó Elena, aún con sospecha, pero escuchando. Sus ojos, por un instante, ya no eran los ojos de un vigilante. Eran algo más. Algo. Carlos se estremeció. Empecé a indagar, a revisar archivos que no debía ver. Fue entonces cuando encontré referencias al proyecto Nexus y a tu nombre. El comunicador de Elena volvió a sonar. 2 minutos, advirtió Marco. Tomó una decisión. Sígueme, le dijo a Carlos. Pero te estoy vigilando. Se apresuraron por los pasillos hacia el laboratorio principal, donde el resto del equipo estaba terminando los protocolos de emergencia. Al ver a Carlos, Marco y Lucía tomaron sus armas. No pasa nada, dijo Elena, aunque ella misma no parecía del todo convencida. Dice que está aquí para ayudar. Trabaja para los vigilantes, acusó Marco. Sí, admitió Carlos. Pero no sabía que eran realmente. Pensaba que ayudaban al avance de la Tierra, como todos los demás. Antonio, que había guardado silencio hasta entonces, habló. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Vi a uno transformarse, dijo Carlos. Su verdadera forma, no es la que creemos. La mente científica de Elena se aferró a esta nueva información. Los vigilantes no son su verdadera apariencia. No. Es una especie de disfraz biológico. Su verdadera forma es
Carlos se esforzó por encontrar las palabras. Menos humanoide. Más insectoide. Las alarmas se detuvieron de repente, sumiendo el laboratorio en un silencio inquietante. Han cortado la alimentación de los sistemas de seguridad, dijo Lucía con gravedad. Llegarán en cualquier momento. Elena tomó una decisión rápida. Marco, se ha completado la transferencia de datos. Al 98%, confirmó. Suficiente. Se giró hacia Lucía. Activen el plan de salida de emergencia. Que todos tomen solo lo imprescindible. Mientras el equipo se apresuraba a recoger el equipo esencial y los datos de investigación, Elena se volvió hacia Carlos. Sigo sin confiar en ti, pero no tengo tiempo para averiguar si dices la verdad. Vienes con nosotros. Si intentas algo, Lucía no dudará en dispararte. Carlos asintió. Me parece justo. En menos de un minuto, el equipo estaba listo. Elena los condujo a un almacén que parecía normal, pero ocultó su ruta de escape. Retiró un panel de la pared, revelando un estrecho túnel. El pozo de mantenimiento conduce a una antigua línea de metro, explicó. Lo seguiremos hasta nuestras instalaciones de respaldo. Mientras se preparaban para entrar en el túnel, las puertas principales del laboratorio se abrieron. 6 hombres con equipo táctico negro entraron, con las armas en alto. Doctor Martínez, gritó el líder. Por orden del Consejo de Defensa Mundial, usted y su equipo quedan arrestados por desarrollo de armas no autorizadas y sospecha de conspiración contra los intereses de la Tierra. El equipo de Elena se agachó en el almacén justo cuando los hombres los vieron. Se oyeron disparos, y las balas se incrustaron en la pared junto a ellos. ¡Fuera!, gritó Elena, empujando a su equipo hacia el túnel. Carlos se colocó repentinamente frente a ella, protegiéndola con el suyo mientras retrocedían hacia el túnel. Una bala le rozó el brazo, haciéndole estremecer de dolor. Una vez que todos estuvieron dentro, Lucía activó el protocolo de emergencia desde su tableta. Las gruesas puertas de acero se cerraron de golpe, sellando la entrada del túnel. Eso no los detendrá mucho, advirtió. Avanzaron rápidamente por el estrecho pasaje, el sonido de sus perseguidores se hacía cada vez más débil tras ellos. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Elena a Carlos mientras corrían, refiriéndose a cómo la había protegido. Porque hace 3 años, destruí algo valioso por una apuesta estúpida, respondió con la voz tensa por el dolor y el esfuerzo. No volveré a cometer ese error. Elena no respondió. No había tiempo para conversaciones personales. Su prioridad era llegar a las instalaciones de respaldo con el prototipo y su investigación intacta. Tras 20 minutos de recorrer túneles oscuros, salieron a una estación de metro abandonada. Una furgoneta sin distintivos los esperaba exactamente donde Elena había dispuesto meses atrás como parte de su plan de contingencia. Mientras cargaban el equipo, Carlos le habló en voz baja a Elena. Sé que no tienes motivos para creerme, pero quiero ayudar. Lo que planean los vigilantes es peor de lo que crees. Elena estudió su rostro, buscando cualquier rastro del hombre arrogante que la había humillado hacía 3 años. En cambio, solo vio urgencia y lo que parecía una preocupación genuina. Necesitamos toda la ayuda posible, admitió finalmente. Pero entiende esto, no soy la misma persona que conocías. No necesito tu aprobación ni tu protección. Si estás con nosotros, sigue mi ejemplo. Carlos asintió, con un atisbo de respeto y algo más, quizás admiración, en la mirada. No lo cambiaría por nada. Mientras la camioneta se alejaba de la estación abandonada, Elena revisó la caja que contenía el prototipo. El futuro de la humanidad podría depender de llevarlo sano y salvo a sus instalaciones de respaldo. Y ahora, inesperadamente, Carlos Reyes formaba parte de esa misión. La ironía no se le escapó. El hombre que una vez fue su mayor dolor personal ahora era potencialmente un aliado en su lucha por salvar el planeta. Quedaba por ver si realmente podía confiar en él. La despreció frente a todos en su boda. Pero mira quién terminó rogando. Parte 6. La invasión. Las instalaciones de respaldo no se parecían en nada al laboratorio de alta tecnología que habían dejado atrás. Ubicado en un complejo minero abandonado a 2 horas de la ciudad, consistía en una serie de cámaras subterráneas con equipo básico que Elena había trasladado allí en secreto durante los últimos meses. No es mucho, admitió Elena mientras guiaba al equipo a través de la entrada principal camuflada como un cobertizo de mantenimiento. Pero está fuera de todos los registros oficiales y tiene su propia fuente de energía. Durante 3 días, trabajaron sin parar para configurar su equipo y continuar su trabajo. El prototipo había sobrevivido intacto a la fuga y habían logrado salvar la mayoría de sus datos críticos de investigación.
Carlos resultó sorprendentemente servicial. Su conocimiento de las comunicaciones de los vigilantes proporcionó información valiosa sobre su tecnología. En la mañana del cuarto día, Elena convocó a todos. Las ojeras bajo sus ojos mostraban que apenas había dormido. He estado monitoreando las comunicaciones globales, dijo sin preámbulos. Algo grande está sucediendo. Se han detectado naves de observación entrando en la atmósfera terrestre en varios puntos del planeta. Marco levantó la vista del sistema informático que había estado configurando. Pero su programa de cooperación oficial no debía comenzar hasta dentro de un mes. Han adelantado el plazo, dijo Carlos con gravedad. Probablemente por nuestro trabajo. Saben que hemos descubierto una forma de contrarrestar su tecnología. Antonio asintió. La prueba que realizamos antes del ataque fue lo suficientemente potente como para que pudieran haberla detectado, a pesar de nuestro blindaje. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, siempre práctica. El prototipo funciona, pero solo tenemos uno. Y no está listo para su despliegue. Elena se dirigió a un gran mapa que colgaba en la pared. Necesitamos terminar las unidades portátiles. Si podemos colocarlas en estos lugares estratégicos, señaló varios puntos marcados en el mapa, podremos crear un campo de disrupción que afectará a sus naves y tecnología. Eso todavía nos queda al menos una semana de trabajo, señaló Marco. Y somos 5 personas contra lo que parece una invasión a gran escala. 4 personas, corrigió Carlos en voz baja. No soy científico ni ingeniero. No puedo ayudar a construir nada. Elena lo miró pensativa. Pero puedes conseguirnos información. Aún tienes autorización en la Embajada de la Federación, ¿verdad? Carlos dudó. Sí, pero si me presento allí ahora, después de desaparecer durante el asalto a tu laboratorio. Es arriesgado, asintió Elena. Pero necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Cuántas naves, qué tipo de armas, su estrategia de despliegue? Antes de que Carlos pudiera responder, sonó una alarma en el sistema de comunicaciones de Marco. Corrió a comprobarlo, palideciendo al leer los datos entrantes. Está sucediendo, anunció con la voz tensa. Las naves de vigilancia están aterrizando en las principales ciudades del mundo. Nueva York, Londres, Pekín, Moscú, Tokio, todas informando de múltiples aterrizajes. Encendió un pequeño televisor que tenían en las instalaciones. Todos los canales mostraban las mismas escenas, enormes naves plateadas sobrevolando los centros de las ciudades. La voz del presentador de noticias sonaba tensa al informar. Estas naves aparecieron simultáneamente sobre las principales ciudades hace aproximadamente 30 minutos. Funcionarios del gobierno afirman que esto forma parte del programa de cooperación previamente anunciado con la Federación Galáctica. Se recomienda a los ciudadanos mantener la calma y seguir todas las instrucciones de las autoridades y nuestros aliados vigilantes. Incluso ahora lo llaman programa de cooperación, dijo Lucía con amargura. Cuando claramente es una invasión. La transmisión continuó, mostrando a representantes de los vigilantes saliendo de las naves para ser recibidos por funcionarios humanos. Para el ojo inexperto, todo parecía tranquilo y organizado. Mírenlos a los ojos, dijo Carlos de repente, señalando la pantalla. Los funcionarios humanos lo saludan. Algo anda mal. Elena se acercó a la pantalla. Los funcionarios humanos tenían una extraña mirada vacía, sus movimientos ligeramente mecánicos. Ya han sido reemplazados, comprendió Antonio. O controlados de alguna manera. Se nos acaba el tiempo, decidió Elena. Marco, sigan trabajando en las unidades portátiles. Lucía, Antonio, preparen el prototipo para un despliegue de emergencia. Puede que no terminemos nuestro plan original, pero aún podemos resistir. ¿Y yo?, preguntó Carlos. Elena consideró sus opciones. El plan que estaba tramando era peligroso, posiblemente suicida. Pero podría ser su única oportunidad. Vienes conmigo, dijo finalmente. Vamos a Nueva Ginebra, al lugar principal de aterrizaje. ¿Qué? Marco levantó la vista, sorprendido. Elena, qué locura. La ciudad ya está llena de vigilantes. Exacto, respondió Elena con calma. Lo que significa que su nave de mando estará allí. Si logramos acercar el prototipo lo suficiente y activarlo, podremos interrumpir toda su red de control. Es una misión suicida, afirmó Lucía rotundamente. No necesariamente, replicó Elena. Carlos aún conserva sus credenciales diplomáticas. Y yo conozco la ciudad mejor que nadie, estudié allí en la universidad durante 6 años. Juntos, podríamos acercarnos lo suficiente. Carlos asintió lentamente. Lo haré.
Elena se giró hacia su equipo. Si tenemos éxito, las unidades portátiles que completen ayudarán a mantener el campo de interrupción y a proteger las ubicaciones clave. Si fracasamos, no terminó la frase. Todos sabían lo que significaba el fracaso. 6 horas después, Elena y Carlos estaban en un coche anodino acercándose a Nueva Ginebra. El horizonte de la ciudad estaba dominado por 3 enormes naves de la vigilancia que sobrevolaban el complejo de la Embajada de la Federación. Recuerden el plan, dijo Elena al acercarse al primer puesto de control. Me traen como consultor científico que ha estado trabajando con ustedes en acuerdos comerciales. Sus credenciales deberían permitirnos atravesar el perímetro exterior. Carlos asintió, ajustándose la corbata. Parecía un diplomático impecable con su traje, que habían recuperado de una casa segura que él mantenía. ¿Y una vez dentro? Preguntó. Elena palmeó la caja de seguridad que tenía a su lado, que contenía el prototipo camuflado como equipo diplomático estándar. Nos acercamos lo más posible a la nave principal. El dispositivo tiene un alcance de aproximadamente medio kilómetro. Una vez activado, debería interrumpir su tecnología el tiempo suficiente para revelar sus verdaderas formas y romper cualquier control que tengan sobre los oficiales humanos. Y entonces se desata el infierno, terminó Carlos. En esencia, sí. Guardaron silencio al acercarse al puesto de control. Guardias armados, una mezcla de humanos y vigilantes, detuvieron el coche. Carlos bajó la ventanilla, mostrando sus credenciales con una seguridad demostrada. Carlos Reyes, enlace comercial de la Federación. Ella es la doctora Rosa Vega, mi asesora técnica para los nuevos acuerdos energéticos. Elena contuvo la respiración mientras el guardia escaneaba las credenciales de Carlos. ¿Lo marcaría el sistema como desaparecido? ¿Lo habrían conectado ya los vigilantes con su equipo? Tras lo que pareció una eternidad, el guardia asintió y les indicó que pasaran. Eso fue demasiado fácil, susurró Elena mientras se dirigían a la embajada. Tienen confianza, respondió Carlos. Creen que ya han ganado. Al acercarse a la plaza principal donde flotaba la nave más grande, Elena vio a cientos de personas reunidas bajo ella. Sus movimientos eran extraños, demasiado coordinados, demasiado uniformes. Como marionetas controladas por una mano invisible. Control mental masivo, murmuró. Por eso están tomando el control tan rápido. Carlos aparcó el coche en la zona diplomática, lo más cerca posible de la plaza. Hasta aquí es lo más lejos que podemos llegar. Tendremos que ir a pie desde aquí. Elena revisó el prototipo por última vez. ¿Lista? Carlos la miró y, por un instante, su máscara de confianza se desvaneció. Elena, si no salimos de esto, necesito decirte algo. Respiró hondo. Lo que te hice fue imperdonable. No solo la boda, sino todo. Entonces era una persona diferente, superficial, egoísta, solo me preocupaba el estatus y lo que los demás pensaran de mí. Carlos, este no es el momento. Por favor, déjame terminar, insistió. No te pido perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que reencontrarme contigo, ver la persona en la que te has convertido, la líder que eres ahora, me cambió. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de estar a tu lado. Elena estudió su rostro y no vio rastro del hombre arrogante que la había humillado 3 años atrás. Primero salvemos el mundo, dijo simplemente. Después podemos hablar de crecimiento personal. Juntos, bajaron del coche y caminaron hacia la última defensa de la humanidad contra una invasión que la mayoría de la gente aún no reconocía.